Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. Evelyn, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias, Reinaldo. Una alegría estar acá, en Iquique y en Iquique Televisión. ¿Es la inequidad el principal problema de Chile? Yo creo que uno de los principales problemas, pero no el único. La inequidad, la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan en Chile, ya no es propio de un país con el grado de desarrollo que tiene. Nosotros tenemos que reducir esas inequidades. Pero junto con eso... ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que preocuparse básicamente de los trabajadores. Yo realmente agradezco tanto haber podido ser ministra del Trabajo. Cuando tú ves en Alemania lo que gana un trabajador especializado y lo que gana una persona que ha ido a la universidad, la diferencia casi no existe. Pero además no existe diferencia social. No es uno visto para arriba y el otro visto para abajo. Son todos iguales. Pero ¿cuál es la diferencia, Reinaldo? Los colegios, los liceos técnicos profesionales, a los cuales van más de la mitad de los niños alemanes, porque son menos de la mitad van a la universidad. Ahí aprenden, por ejemplo, si van a ser instaladores y reparadores de equipos de refrigeración, aprenden con lo mejor que hay, con lo de la última tecnología, con los mejores profesores y además estudian generalmente una semana y hacen práctica en una empresa especializada 2 o 3 semanas al mes. Bueno, un tema Entonces, importante jóvenes, es el tema de educación. Estamos entrando en materia. Lo que pasa es que no es solamente educación, es también capacitación de trabajadores. Lo que nosotros hemos visto que Reinaldo, cuando tú le das una muy buena capacitación, saltan de salario, saltan. Pero no son capacitaciones de 19 horas ni de 70 lucas. Son capacitaciones de 4 o 5 meses y que nos cuesta 1,5 millones por trabajador. Y eso es lo que yo vengo reclamando. Yo creo que el tema de la capacitación de los trabajadores es fundamental. ¿Y de qué manera el Estado también se hace parte, digamos, de esta situación? Porque, y la pregunta tiene que ver, ¿cierto?, con un conflicto del correo, ¿cierto?, donde los trabajadores dicen, mire, el gerente gana 19 millones y la persona del último escalafón gana 190.000 pesos. 100 veces la diferencia, digamos. ¿Cómo el Estado también ayuda? Porque, digamos, el proceso de capacitación, de educación es una cosa larga, a lo mejor son generaciones. ¿Cómo se hace más se puede hacer muy rápido. Nosotros saltamos, habían 4.500 cupos de estas capacitaciones largas, buenas, para todo Chile en un año, 4.500 cupos, o sea, nada. En 2 años saltamos a 30.000. Y yo creo que en 2 años más podemos saltar a 90 o a 100.000. No es fácil aumentar porque no existen las maquinarias, no existen los profesores. Los liceos técnicos no están preparados para eso. Los liceos técnicos están bastante malitos, la mayoría de ellos. Y entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a pedirles a las industrias, por ejemplo, la industria minera, la industria de metalmecánica, la industria de la construcción, que nos dijera qué tipo de trabajadores necesitan, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, qué cosas tienen que saber hacer y cómo. De tal manera que ellos nos dijeran, esto es lo que quiero que ustedes formen. Eso no existía en Chile, es ¿Eso increíble. va a estar en el programa? Eso está en el programa, sí, absolutamente, absolutamente. Eso se llama, ¿no es cierto?, competencias laborales. Y usted entonces educa en el liceo técnico profesional, capacita al trabajador con los mismos títulos, con los mismos conocimientos y realmente les permite una mucho mejor... Al final, nosotros somos un país pequeño que tiene que competir. Fíjese que nosotros tenemos un salario mínimo ahora ya de 210.000 pesos. El salario mínimo en Perú son 140.000 pesos chilenos. Para que valga la pena hacer algo en Chile en vez de Perú, tenemos que ser 1/3 más eficiente que ellos. 50% en realidad más eficientes que ellos. Y eso se hace con capacitación. ¿Qué pasa? A propósito del salario mínimo, ¿cierto?, que algunos están hablando ya que esta propuesta de los 250.000 pesos ya quedó chica, ¿cierto?, si uno le aplica el IPC, en fin, y los intereses, ya estamos del orden de los 300.000 pesos, según... A mí me gustaría que fueran 400 sí. y 500. ¿Y con qué se compromete usted en su gobierno? Lo que pasa es que no solamente uno tiene que comprometerse con un salario mínimo. ¿Cifra? Con una cifra, también tiene que comprometerse con cuál es el desempleo que va a tener. Porque yo lo podría subir a 400, pero probablemente tendríamos 15% de desempleo. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que entender que muchas cosas que se hacen en Chile
se pueden hacer en Perú y exportar a Chile, ¿no? Entonces, si nosotros subimos los salarios, pero no aumentamos también la capacidad de hacer más rápido y mejor las cosas, entonces podemos tener mucho desempleo. Por eso que realmente la única forma de ir aumentando salarios es la forma en que lo han hecho los alemanes, los neozelandeses, en Australia, en Finlandia, en Suecia. ¿Y usted se puede comprometer a 250.000 pesos en su gobierno? ¿Sí? Naturalmente. ¿Es un compromiso de campaña? Sí, claro, lógico. Ya. Pero vamos capacitando fuerte, porque resulta que en Perú el salario mínimo son 140.000 pesos chilenos. Entonces nosotros tenemos que poder hacer las cosas más rápido y mejor, porque si no muchas de las cosas que se hacen acá, las empresas se van a ir para allá. Y eso es lo que yo creo que tienen que entender todos los trabajadores, si no es cosa de aumentar nomás por ley. España lo hizo. Hay otro tema, digamos, España que lo tiene que hizo ver... 26% de cesantía, 26% de cesantía. Uno de cada cuatro españoles están cesantes hoy día. Porque ellos no se preocuparon, como sí se preocuparon en Alemania y en Suecia, de que junto con subir los sueldos, usted tenía que capacitar. Otro tema sensible, ¿cierto?, es el tema de las pensiones, del cual se está conversando mucho. Hay un dato por ahí publicado recientemente, el día domingo creo que fue, según la AFP Capital, dice que para obtener una pensión digna de unos 500.000 pesos, ¿cierto?, que podríamos establecer que es digno, una pensión digna, hay que ahorrar del orden de los 100 millones de pesos durante la época en que uno trabaja. Y eso la verdad es que con los salarios que hay en Chile, ¿cierto?, y con las lagunas, en fin, es muy difícil. ¿De qué manera se logra llegar a una pensión digna, ¿cierto?, en el corto plazo? Pensemos en esta generación, no sé, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Tenemos dos problemas. Uno, en este momento hay casi 8 millones de trabajadores. Están cotizando en la AFP más o menos 4,5 millones. Poco más de la mitad nada más. Entonces, ¿cómo quiere usted obtener una buena pensión si casi la mitad de los trabajadores no cotiza? ¿Y no cotizan por voluntad propia o porque los empleadores no les...? Algunos porque están a honorarios y no es obligatorio cotizar. Otros porque llegan a un acuerdo con el empleador y le dice, ¿sabe qué más? No me cotice porque en realidad pierdo puntaje. O sea, me sube el puntaje y por lo tanto pierdo beneficios. Otros porque el empleador no les paga, les retiene, pero no les paga. Hay muchas situaciones distintas. Pescadores artesanales no están obligados, pirquineros no están obligados. ¿Y cuál es su propuesta de gobierno? Bueno, primero tiene que ser obligatorio cotizar. Segundo, tiene que ser obligatorio cotizar por todo. Porque mucha gente le cotizan, pero le cotizan por el mínimo. Vaya a ver usted los conductores profesionales del transporte público, del transporte. Va a ver que casi todos les cotizan por el mínimo, pero no ganan el mínimo. Los mismos carteros de los que estamos hablando, se habla del sueldo base, pero ellos además tienen una tarifa que le cobran al cliente, no cotizan por eso. Entonces, ¿cómo va a tener usted una pensión decente si más o menos la mitad de la gente cotiza y muchos además cotizan por mucho menos de lo que ganan? Entonces, en realidad no hay ningún sistema que le pueda dar, ni las AFP, ni nada, nada le puede dar una pensión buena. Y por lo tanto, primero, obligación de cotizar. Segundo, mucha fiscalización. Y por eso que nosotros habíamos creado un departamento especializado en la dirección del trabajo para ir a fiscalizar que a la gente le coticen a tiempo, no declaren y no paguen. Y además le coticen por lo que se debe. Tiene que ser obligación cotizar. Y además tenemos que cotizar más. No el 10%, probablemente el 14%. Pero yo lo que propongo es que vaya subiendo 1 punto cada año y de cargo del empleador, no del trabajador. Andrea Lamán en este mismo set, ¿cierto?, nos propuso un 12%. No alcanza con el 12. Tendría que ser un 14%. Sí, porque está aumentando, porque estamos viviendo mucho. Porque cuando este sistema se hizo, hace 30 años atrás, la expectativa de vida a los 65 años eran como 12, 13 años. Hoy día son como 20. Sí. Nos van a tener que matar a palos a todos. ¿Qué pasa con las regiones? Vamos al tema regional. Es que ese tema, sí, hay una propuesta suya que hoy día nomás, ¿cierto? Acá la hizo del 1%, entiendo, de las inversiones que se hacen en la región. ¿Cómo es eso? Yo lo primero que quiero decir, yo soy la única candidata presidencial, el único candidato presidencial que ha vivido en regiones 13 años.
de los últimos 15. Yo viví, porque yo tenía mi departamento y estaba mucho más en la región de Coquimbo que en Santiago o que en Valparaíso. Por lo tanto, conozco de verdad el sentimiento que hay en las regiones, en el sentido de que vienen las empresas, se instalan acá, hacen todas las obras y la plata se va a Santiago, ¿o no? Sí. Entonces, esto hay que corregirlo, porque para mí es básico desde el punto de vista de la equidad, que todo el territorio se desarrolle y no solamente Santiago. Además que Santiago ya no da más. Una cantidad de gente. Sí. Bueno. El presidente Piñera propuso el Fondenor. Sí, pero espérese. Primero, ya ha aumentado... Esto no es el Fondenor, lo que usted está proponiendo. No. Lo que estamos diciendo es cualquier inversión que se haga en regiones, el 1% del valor de la inversión tiene que dársele a la comunidad, a la comuna, a la provincia donde se instale. O sea, se instala una minera aquí, $1.000 millones de dólares, 10 millones de dólares al tiro. Al tiro. A la comunidad. A la al comunidad. Tiro. Ya. Y eso después lo puede... ¿Quién administra esas plata? ¿El FNDR? Tenemos que mirarlo, quién lo administra, pero yo creo que una buena parte, son todos temas que hay que conversar, pero yo creo que una buena parte tiene que quedar en la misma comuna donde se instalan, porque si no, si queda en el FNDR, yo vengo llegando ahora de Pozo Almonte. Y la gente se va a quedar con la plata. Claro, la gente no de Pozo Almonte dice, claro, que se va a quedar la plata en Iquique, o así como Iquique reclama de Santiago, en Pozo Almonte reclaman de Iquique. Claro. Entonces, tiene que ser un porcentaje probablemente para la comuna donde se hizo, otro porcentaje para la provincia, otro porcentaje quizás para la región, ¿no es cierto? Pero tiene que, o sea, la comuna donde se están haciendo las obras tiene que verse beneficiada. Pero además, cuando esa empresa ya tenga utilidades y empiece a pagar impuestos por las utilidades que tiene, también el 10% de lo que pague de impuestos, igualito que el 1%, de tal manera que haya dinero que sí o sí se quede en el lugar donde la empresa se instala. Y además tenemos que ir aumentando la cantidad de dinero cuya inversión se decida en la región. Porque muchas veces se invierte en una región, pero se decide en Santiago en qué se invierte. Y resulta que en Santiago no siempre saben cuáles son las prioridades más importantes, no siempre entienden cómo la gente quiere que se invierta. A lo mejor aquí hay algo de la ciudad que se quiere preservar, en Santiago no tienen ni idea de eso, entonces se toman a veces decisiones malas. Y por eso que yo propongo que en este momento de cada 100 pesos que se gastan en una región, solo 30 se decide en la región en que gastarlo. Yo propongo llevarlo eso de a poco a 50%. O sea que de cada 100, 50 se decidan acá y el otro 50 porque también Santiago algo tiene que decidir, porque por ejemplo si usted va a conectar, ¿no es cierto?, 3 regiones completas, tiene que hacer un trazado que sea armónico, ¿se fija? Así que algo también tienen que... Otro problema que tienen las regiones, ¿cierto? Por lo menos, sí. El tema regional para mí es fundamental. ¿Qué se hace con los recursos humanos? Falta mano de obra calificada, faltan profesionales de un nivel, de excelencia. La gente se va a estudiar a Santiago, los mejores alumnos, y se quedan allá. No vuelven a las regiones. Sí. ¿Cómo se incentiva que buenos médicos, que buenos profesionales, ingenieros, doctores, en fin, vuelvan a su región? Hay dos formas. ¿Sí? Hay solamente 2 formas. 3 formas. Una, que por ejemplo, si el Estado le paga a usted la universidad o le paga a usted la especialización como médico, después le pida, ¿sabe qué más? Vaya a trabajar a una región postergada durante algún tiempo. Creo que es lógico. ¿Y eso va a estar en su programa? En el caso de los médicos, de todos modos. ¿Sí? Y en el caso de los otros estudios, hay que verlo. Hay que verlo porque uno no sabe realmente, a lo mejor, un porcentaje de ellos, a lo mejor un cierto tiempo, etcétera, porque no es tan fácil llegar y mandar 1 millón de personas a trabajar a lugares donde pero hay que incentivar de alguna manera, digamos... La segunda forma es pagarles más. A lo mejor hay que pagarles más para que se vayan a vivir a Pozo Almonte, que si se van a venir a vivir aquí a Iquique, porque la vida aquí es muy agradable, la vida del Pozo Almonte más dura. Y tercero, hay que crear infraestructura para que los buenos profesionales que, por ejemplo, van a tener niños. Si usted es un buen profesional y tiene niños, ¿qué es lo que pide? Un buen colegio. Que haya un buen colegio.
Que haya buena salud, buenos que hospitales. haya buena salud. Mm. Esas son las cosas que uno también tiene que preocuparse como Estado. Se fija que haya la infraestructura. Y eso significa, digamos, que el presupuesto del Estado, una parte importante, significativa, digamos, vaya a regiones. Bueno, por eso que yo propongo que esas platas vayan creando infraestructura. ¿Es Porque partidario de un royalty usted, por ejemplo, a la minería o no? Bueno, ¿Un royalty existe mayor un al que royalty. existe? el que existe ya es bastante grande. El que existe, y yo no soy partidaria de estar cambiando las reglas del juego a cada rato, porque fíjese que esas empresas que están invirtiendo aquí en Chile también pueden invertir en Perú. Cuando usted les cambia las reglas del juego a cada rato, muchas de ellas van a preferir Pero igual invertir están entusiasmados con Chile, porque se anunciaron 100.000 millones de dólares de inversión No se van minera a- en los próximos 10 años. No se van a realizar las 100.000 millones. ¿No se van a realizar? ¿No? ¿Por qué? Falta Por las energía. expectativas que hay, ¿no? Falta energía. La energía está muchísimo más caro aquí que en Perú. Hay problemas con los permisos de medio ambiente. Hay permisos ¿Cuánto con... realmente se va a realizar? Porque el ministro lo sé. Sol Minay el otro día salió anunciando eso y todo el Esas mundo son- está tranquilo con Sí. el tema minero. Yo ojalá que así fuera, nada me gustaría más que se inviertan. Efectivamente existen proyectos por 100.000 millones de dólares que se están estudiando. De ahí a que se realicen todos, o sea, en la medida que no hay energía, ¿cómo se instalan? Y le quiero decir que el tema energético es un problema súper serio, lo cual nos lleva a otro tema que me importa. Yo creo que tenemos que empezar a pensar muy en serio como país en invertir fuertemente en energías no renovables. Chile tiene una ventaja impresionante en materia Bueno, de la zona energía nuestra, solar. digamos, la energía solar, ¿cierto? Es un potencial enorme. Así es. Pero las empresas se quejan porque dicen que tiene que haber ciertos subsidios, ciertas garantías para poder ingresar. Caben menos, ¿ah? Caben ¿Sí? menos. Caben menos. Esas energías se están poniendo cada vez más baratas, ya son bastante competitivas algunas. Las que son más competitivas son esas que de energía solar, no las con fotovoltaica, sino las que tienen todos los espejos enfocados, ¿no es cierto?, a un receptáculo donde tiene agua que la va a servir, que la convierte en vapor, etcétera, porque además le puede seguir dando energía durante la noche. Se están instalando ya Se en están nuestra región instalando algunas, sí. en esta región y también en Antofagasta y qué sé yo, Tarapacá, de hecho es Tocopilla, es uno de los lugares mejores del mundo para energía. Y Pero yo creo mientras que Chile- tanto están las termoeléctricas y la gente no quiere nada con las termoeléctricas. Pero es que ¿sabe lo que pasa? Se aprobaron termoeléctricas que son un asco, un asco. O sea, la cantidad de contaminación. Si usted viviera ahí, tampoco quisiera ninguna. Pero cuando Entonces, se aprobaron nos dijeron que venían con los máximos estándares, con Sí, lo tecnologías mismo del nos primer dijeron mundo. con Freirina. Ya. Lo ¿Y qué mismo- hace en su gobierno Y usted le quiero- con el no, no, problema? Ya en marzo ahí usted Bueno, instala en la moneda y Sí, está el sí, problema. bueno, ¿Qué se hace? No, yo creo que realmente muchas de ellas, hay que primero ver qué otra energía vamos a tener, porque uno no puede cortar energía porque estamos súper calzados. O si nosotros empezamos a sacar algunas que ya están produciendo, se pueden producir apagones fuertes en todo el país. Pero invirtiendo fuertemente en estas energías no renovables, yo creo que a muchas de ellas sencillamente hay que quitarles el permiso, a menos que realmente pongan los filtros y pongan la tecnología que sea compatible con la salud del ser humano. Si lo que hay instalado en muchos lugares nunca se debió haber autorizado, nunca. ¿No le va a temblar la mano para tomar esas decisiones? ¿Usted me ha visto que me tiemble mucho la mano? No lo hemos visto en eso. Nos queda solamente un par de minutos nada más de la Me entrevista. tiembla la voz, pero no la mano. Sí. ¿Usted vota en el sector oriente o no? Yo voto, no, en Santiago. En Santiago. En Santiago, a lo ver, cual es, pero lo cual ¿oriente es o poniente? Poniente. Ah, en Y no le Poniente. pienso decir por quién voy a votar. Pero si esa era la pregunta, ¿va a votar por Pero Osandón o por no. Gorbon? No, yo estoy en el otro lado. Está en el otro lado. Estoy en el Ya, otro se lado, salvó, y no entonces. lo voy a decir. Ya, pero a la mano Salaquet no hay por dónde perderse, parece. Yo creo que la gente tiene que votar por la persona que ellos creen que puede ser un mejor senador. Pero la pregunta va para otro lado, usted sabe. Sí, ¿ah? pero yo me estoy escapando. En algún minuto se va a ver a la man con ahí ustedes dos juntos. Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. ¿Y Manuel José Sandón? Él es más vamos a ver. díscolo, ¿no? ¿Ah? ¿Es más díscolo? Lo que pasa es que también él ha criticado tanto al gobierno desde hace tanto tiempo, como que
como que es su sello a estas alturas criticar, no sé. Y el hecho de que no haya asistido el otro día, digamos, bueno, nosotros los hemos invitado a todos, ¿sí? Nosotros los hemos invitado a todos, bienvenidos los que vienen, los que no quieren venir también, un tema a nosotros. Lo único que yo sí quiero decir súper claro es que vayan o no vayan, se saquen fotos, no se saquen fotos, yo los voy a apoyar a todos por igual. Porque ese es un compromiso que yo hice, un compromiso que quiero cumplir, que además creo que yo creo que es justo cumplir. Uno no puede estar aquí diciendo este sí, este no. ¿Y eso va a influir en la votación, cree usted, o no? No tengo idea, no lo sé. Pero ¿Y si hay una merma de votos y hacia la mí, cosa es fotográfica? no creo, no. Hacia mí yo no creo que merme la votación, no. Puede quizás haber entre ellos, no lo sé, pero no creo que sea mucho, no. Bueno, Evelyn Matei, queremos agradecerle que nos haya acompañado en este programa aquí en nuestro canal. Reinaldo, una alegría poder estar en este canal. Vivan las regiones, tenemos que sacar adelante las regiones y tengan claro, yo viví en regiones, sé las rabias que tienen y me voy a preocupar de las regiones, pero con todo. Así que, y también de los pueblos más pequeños, más alejados, que tienen un doble centralismo y están doblemente afectados. Bueno, muchas gracias. Conversamos hoy con Evelyn Matei, candidata presidencial de la Alianza, aquí en este especial de prensa en Iquique Televisión.